Y pues vamos a iniciar el tema del día de hoy acerca de nuestra velada de oración. Y hoy quiero hablarles en referencia a cómo orar en la voluntad de Dios. Y recordemos lo que hemos estado diciendo cada viernes, que la oración es abrir el corazón a Dios en una forma sincera, sensible y afectuosa por medio de nuestro Señor Jesucristo, con la ayuda y en el poder del Espíritu Santo para cosas como las que Dios ha prometido o que son conforme a la palabra de Dios para el bien de la iglesia, sometiéndonos en fe a la voluntad de Dios. Amén. Bueno, pues quiero decirles que la verdadera oración pues se somete a la voluntad de Dios y dice, según Mateo 6:10, hágase tu voluntad. Por lo tanto, pues se espera que el pueblo de Dios, el pueblo del Señor, junto con sus oraciones y todo lo que tiene, pues se ponga con humildad a los pies de Cristo para que Él disponga de todo ello como mejor considere, conforme a su sabiduría celestial, mis amados. De modo que cuando ponemos todo nuestro ser a su disposición, pues no dudamos en lo mínimo, ¿verdad? Que será lo mejor para nuestro beneficio y para su gloria, que es lo que a final de cuentas tenemos que aprender a buscar siempre, que sea todo para la gloria de Dios. Y pues al glorificar su nombre, al verdaderamente experimentar esa verdad, pues vendrá a nuestra vida también algo en beneficio que es la bendición de Dios. En consecuencia, cuando los santos de Dios oramos con sumisión a la voluntad del Creador, pues no discutimos o no dudamos absolutamente nada, no cuestionamos. Cuando ya empezamos a comprender cuál es la verdadera y la buena voluntad de Dios, que es agradable, que es perfecta, según Romanos 12:2, ¿verdad? Pues allí empezamos a ponernos en una condición de oración con una sumisión total, sin discutir, sin dudar, sin cuestionar, sino que confiamos en fe, en el amor de Dios y en su bondad para con todos nosotros. Por lo tanto, ustedes y yo, ¿verdad? Pues vemos cómo ahora reconocemos eh, que no siempre somos sabios, ¿verdad? Cuando pedimos las cosas y que nuestro enemigo natural, Satanás mismo, pues puede hasta en ocasiones estar aprovechándose de nuestra condición cuando no estamos en sintonía correcta con la voluntad de Dios. Entonces, muchas veces oramos por aquellas cosas que si las conseguimos, pues nunca serían para la gloria de Dios ni para el bien y mucho menos para el beneficio de su pueblo. Por lo tanto, nosotros tenemos que apoyarnos constantemente del Espíritu Santo de Dios para pedir en oración lo que verdaderamente conviene, para estar en sintonía en la gloria de Dios, ¿verdad? Dice allí Juan en su primera carta, en el capítulo 5 de los versículos 14 y 15, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero si se dan cuenta, aquí hay una premisa. Dice la palabra de Dios que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Entonces, aquí está la clave del éxito, mis amados hermanos. Ya lo hemos dicho anteriormente, la petición que no es presentada ante Dios en el Espíritu Santo y por medio del Espíritu Santo, pues simplemente será respondida de una manera en que nosotros posiblemente no estemos esperando, mis amados, porque está fuera de la voluntad de Dios y porque solamente el Espíritu Santo sabe cómo orar conforme a la voluntad de Dios. Y por eso pues tenemos que atender en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, de los versículos 9 al 11, que dicen, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu,
porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Pablo pues también escribe a los romanos, ¿verdad? No sabemos qué pedir, ahí en el versículo 26 de Romanos 8. Y debemos fijarnos correctamente, mis amados, en esto que acabo de declarar de Romanos 8:26. No sabemos muchas veces qué pedir. Si no pensamos acerca de esto, o si no entendemos correctamente el significado en el espíritu y en la verdad, pues podemos idear, como Jeroboam hizo, una forma diferente de adoración, otra forma de adoración, tanto en forma como en sustancia, y diferente a la revelada en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces podemos ir al primer libro de Reyes, capítulo 12, de los versículos 26 al 30, para comprender cómo muchas ocasiones, si no comprendemos estos conceptos, pues estamos desviando nuestras oraciones a todo menos a lo que verdaderamente nos conviene. Dice la palabra de Dios: y Jeroboam dijo en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante han subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto, y puso uno en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Entonces, fíjense cómo el corazón de este hombre, Jeroboam, pues está muy distante, mis amados hermanos, a lo que debemos hacer. Él lleva su condición para que adoren a esos becerros de oro, en vez de venir a los pies de Cristo, en vez de venir a adorar al Rey de Reyes, ¿verdad? Pablo dice que debemos orar como debiéramos hacerlo, y esto nosotros muchas ocasiones no lo podemos hacer mediante todas nuestras artes, mediante nuestras habilidades o ingeniosidades de hombres o de ángeles. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios nos dice: no sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo, ¿verdad? Pues nada más debe ser el Espíritu mismo quien nos ayude en nuestras debilidades, no el Espíritu y nuestros deseos, mis amados. Tiene que ser el Espíritu el que nos ayude. Tenemos que hacer a un lado nuestros deseos. Vimos en el ejemplo del primer libro de Reyes, ahí de Jeroboam, cómo él pues actuó en sus deseos de que el pueblo de Israel viniera en adoración a él y que atendiera según los deseos de su corazón lo que él pretendía que el pueblo de Israel hiciera. Y eso estaba completamente distante a la verdadera adoración que Dios había establecido para el pueblo de Israel. Por lo tanto, nosotros no tenemos que permitir en nuestra vida de oración el hecho de que nuestros deseos vengan, ¿verdad? A, entre comillas, apoyar al Espíritu Santo de Dios para pedir lo que humanamente quisiéramos. Lo que el hombre pueda imaginar o ingeniar mediante su propio cerebro es una cosa, y lo que se nos manda y debemos hacer es otra muy diferente, mis amados. Dice la palabra de Dios: muchos piden y no reciben, ¿verdad? Así lo dijo nuestro Señor Jesucristo, porque piden de forma incorrecta. Y de esa manera, pues nunca estamos ni siquiera cerca de disfrutar de las cosas que solicitamos. Dice Santiago 4:3, piden y no reciben, porque piden mal para gastar en sus deleites. Entonces vemos que esa condición de que nuestros deseos quieran ayudar al Espíritu Santo para mostrarnos cómo orar y qué orar, pues nos llevan a pedir equivocadamente, porque normalmente nuestros deseos pues son para que se cumplan nuestros deleites y no para que se cumpla correctamente la voluntad de Dios en nuestras vidas. Muchas veces, ¿verdad? Estamos orando porque Dios satisfaga nuestras necesidades que van más allá de lo que verdaderamente necesitamos.
que satisfaga nuestras ideas de vanagloria, que satisfaga una situación en donde posiblemente lo que estemos pidiendo venga a ser hasta de maldición para nuestras vidas. Entonces, vemos cómo orar simplemente al azar, aparte de un libro de oraciones, pues no va a satisfacer a Dios. Muchas personas, mis amados hermanos, se han dado a la tarea de hasta en el internet andar buscando oraciones que de alguna manera pues se oigan bonitas, que rimen muy bien, que hagan una especie como de poesía y la gente dice, ay, qué bonita oración. Y con eso pretenden llegar al corazón de Dios. Quiero decirles, mis amados hermanos, que pues Dios, ¿verdad?, permitió que hiciéramos de las bellas artes algo que pudiéramos hasta expresar delante de Él, pero no las oraciones en poesía, no esas oraciones repetitivas que muchas ocasiones a lo único que nos llevan es a un rezo, a una declaración repetitiva que dista mucho de lo que verdaderamente necesitamos, de lo que verdaderamente tenemos en nuestro corazón y eso pues nada tiene que ver con una oración eficaz delante de Dios. Anda un mosquito por aquí. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, mientras mientras que nosotros estemos orando, Dios está examinando nuestro corazón para ver de qué raíz y espíritu brotan nuestras oraciones. Cuando hacemos ese ejercicio de andar buscando ese tipo de oraciones repetitivas que se oigan muy elocuentes, que rimen correctamente, pues Dios está viendo que la raíz de nuestra petición está en una condición superficial, que nada tiene que ver con lo que verdaderamente tenemos en nuestro corazón. Pero ¿qué pasa, mis amados hermanos, cuando brota nuestra oración desde lo profundo de nuestro corazón? Cuando nos derramamos delante de la presencia de Dios, reconociendo nuestra condición, reconociendo lo que estamos viviendo. Puede ser en petición, puede ser en dolor, puede ser en gratitud, puede ser en una condición en donde estemos gozosos por lo que está pasando y eso es lo que sale de nuestro corazón. Entonces, ¿qué es lo que sucede, mis amados? Que son oraciones completamente diferentes porque provienen de una raíz completamente diferente. Una, cuando lo hacemos repetitivamente, sin que sea de lo profundo de nuestro corazón, pues solamente va a ser para vanagloria, para que la gente que nos escucha orar diga, ¡oh, qué padre ora, qué bien ora! No, de verdad, el hermano, la hermana está súper ungidísimo con el Espíritu Santo, pero Dios sabe que no es verdad, que solamente lo hicimos para ser mirados, para ser vanagloriados, mis amados. Pero ¿qué pasa cuando nuestra oración verdaderamente viene de un corazón que reconoce quién es Dios, que sabe verdaderamente qué es lo que necesita decirle a Dios? Y la primera petición que tenemos que hacer es decirle, Señor, permite que tu Espíritu Santo me guíe en esta oración. Y empezamos a orar de diferente manera. De hecho, Juan escribió ahí en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Cuando le decimos, permite que tu Espíritu Santo sea el que me guíe, allí nos estamos asegurando, mis amados, de que nuestra oración viene conforme al corazón de Dios, viene conforme a su voluntad, porque el Espíritu Santo es el que nos guía a la verdad, a la justicia, a reconocer cuál es la voluntad, cuál es el objetivo que Dios tiene para que ustedes y yo levantemos esas oraciones. Entonces, Pablo también escribe allí en Romanos 8:27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Por lo tanto, mis amados, pues Dios responde de una manera específica solo a aquellas peticiones que son conforme a su voluntad y nada más, ¿verdad? Solo el Espíritu Santo puede enseñarnos
a orar conforme a la perfecta voluntad de Dios. Él es el único capaz de escudriñar absolutamente todas las cosas, incluso las cosas profundas de Dios. Por lo tanto, podemos comprender que sin el Espíritu Santo, aunque tuviéramos 1000 libros de oraciones, aunque ustedes y yo pudiéramos escribir con mucha elocuencia, con mucha rima, oraciones específicas, ¿verdad? Pues no sabríamos cómo deberíamos orar, especialmente debido a que tenemos debilidades que nos incapacitan por completo para hacerlo conforme a su perfecta voluntad. Pero cuando nosotros venimos a la presencia de Dios y le decimos, Señor, ayúdame, que tu Espíritu Santo me guíe para levantar una oración. Él sabe lo que tengo en mi corazón, Él sabe lo que estoy viviendo, el Espíritu Santo sabe absolutamente todo cuanto acontece en mi vida, Él escudriña lo profundo de mi corazón y Él es el único que me puede ayudar. Así es que te pido, Padre, que sea tu Espíritu Santo guiándome en mis oraciones, para orar conforme a tu perfecta voluntad. Entonces, aquí podemos levantar una oración directa, ¿verdad? Poniendo en práctica esto que estamos aprendiendo. Y podemos decirle, ven Espíritu Santo, ven, te necesito, ven, mora en mi corazón, ven, mora en mi mente, en mi alma, en mi espíritu. Revélame las cosas de la mente y la voluntad de Dios con el fin de que pueda orar conforme a sus planes para mí y para su iglesia. Guíame mientras leo las escrituras para que pueda ver las promesas que Dios tiene para mí y para mis hermanos, para mi gran familia de la fe. Y enséñame a orar, enséñame a reclamar esas promesas en tu nombre. Amén. Perdóname por muchas veces actuar con poca fe, la cual falla demasiado a menudo, ¿verdad? En confiar en que tú estás de verdad obrando para mi beneficio y para mi bien por medio de Jesucristo, mi Señor. Amén. ¿Qué les parece si el día de hoy oramos conforme a la dirección del Espíritu Santo? Y vamos a dedicar este tiempo en oración, mis amados hermanos. Es el tema que quise traer para ponerlo delante de ustedes y que a partir de este momento pues pongamos en práctica lo que hemos aprendido, ¿ok? Vamos a orar.